de 1856 y 1939, que era un médico pues vienés, demostró la trascendencia de la sexualidad en los individuos y además introdujo el término de líbido como la energía de la que se emanan todas las actividades en los hombres. La anticoncepción realmente no se pudo plantear en el hombre hasta que realmente se relacionó con el coito y obviamente la fecundación. Tenía varias, digamos que finalidades. Una primera finalidad que era poder conseguir el placer sexual, eludiendo asimismo la fecundación. También era lograr un bienestar socioeconómico a través de un control de la natalidad, en donde pues obviamente lograr métodos anticonceptivos seguros podían o básicamente llevaron a la liberación sexual de la mujer. Ya la liberación sexual en la mujer abrieron puertas a la liberación total de la mujer en la sociedad y obviamente bajo este contexto la descartaba o le quitaba básicamente la obligación de la maternidad. La liberación de la mujer, obviamente con la revolución socioeconómica, fue el tercer motivo de la finalidad de la contracepción. ¿Cuál es la prevalencia de los métodos anticonceptivos? Entonces se calcula más o menos hacia el 2019 que existían 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, es decir, entre los 15 y los 49 años a nivel mundial. De estas, 1.112 millones de mujeres precisaban planificación familiar, pero de estas apenas 842 millones utilizaban los métodos anticonceptivos y 270 millones todavía tenían necesidades desatendidas. El porcentaje de todas estas mujeres en edad reproductiva con necesidades de planificación familiar satisfecha con métodos modernos es de apenas es de un 75.7% a nivel mundial, pero en África Central y Occidental estas cifras inclusive no llegaban al 50%. ¿A qué nosotros denominamos eficacia anticonceptiva? Entonces, es el parámetro de éxito del uso típico de un método. Esto significa que la eficacia se entiende como qué tan bien es utilizado un método, qué tan bien trabaja un método, pero obviamente necesitan diferentes características como que sea utilizado de manera consciente, consistente y correcta, lo que incluyen algunos factores como la facilidad de su cumplimiento por parte del usuario. Ahora, ¿cómo podemos definir cumplimiento? Entonces, la definición de cumplimiento es como, básicamente es la utilización correcta del método que sea tanto de forma regular y continuada. Para poder llevar a un adecuado cumplimiento se tienen varias características al mismo tiempo. Primero, la aceptabilidad, que se define como la compatibilidad con los valores de la mujer que está utilizando el método, obviamente que este método abarque o que cumpla con todas sus creencias y ante todo pues que ella sienta que realmente es el método anticonceptivo que requiere. La motivación. Entonces, la mujer debe estar convencida de que este método que va a usar va a cumplir todas sus necesidades y obviamente va a ser el efectivo como método contraceptivo. Y la continuidad es que la usuaria debe ser constante en sus hábitos, obviamente con el fin de no tener olvidos o interrupciones en su uso. Cuando nosotros hablamos de la eficacia anticonceptiva, entonces encontré esta tabla en la cual nos discrimina y nos muestran los diferentes métodos anticonceptivos y nos están evidenciando la eficacia. Es decir, nos muestran cuántos o qué tasa de gestaciones hay por cada 100 mujeres en cada año, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, con respecto a los diferentes métodos anticonceptivos, entonces podemos observar que de esta, que es la primera tabla planteada, el que más, digamos que eficacia nos demuestra podría ser los implantes subtérmicos, con un 0.1% de incidencia de embarazos por cada 100 mujeres. Y la que menos nos podría mostrar una eficacia es el preservativo femenino. Ya en esta otra tabla, pues porque la dividí para que no quedaran tan, digamos que tan juntos todos o tan impactante la tabla, entonces podemos mirar esta otra pues, tabla que nos muestran los demás métodos anticonceptivos, en donde nos muestran que la eficacia como método, la principal era la vasectomía con un 0.1% de una incidencia de embarazos por cada 100 mujeres en cada año, cuando se utilizan de forma correcta pues, y constante. Ahora, definitivamente la principal causalidad de la falla contraceptiva o anticonceptiva es su asociación con los embarazos no deseados. Los métodos de planificación familiar, tal como los conocemos, definitivamente es el principal hito del progreso y obviamente es uno de los principales logros obtenidos del siglo XX.
Los mecanismos básicos del efecto poblacional de la anticoncepción moderna básicamente son dos. Obviamente uno es disminuir el tamaño familiar de las familias y poder prolongar los espacios intergenésicos, y obviamente eso tiene un impacto en la salud tanto de las madres como de los neonatos. Y el segundo es un beneficio colateral, ya que los anticonceptivos no solo evitan los embarazos, sino por ejemplo los de barrera evitan enfermedades de transmisión sexual como el VIH y entre otras. Cuando nosotros hablamos de incumplimiento del método anticonceptivo, esto es una de las principales causalidades de la falla anticonceptiva, y esto se ve asociado al uso incorrecto o la interrupción de los métodos anticonceptivos que pueden ser producidos por olvidos, retrasos en la toma o en la aplicación o la inserción, o inclusive la retirada de forma temporal o continua. Sí que se adopten, digamos que métodos adicionales o protecciones alternativas con el fin de realmente incrementar, con el fin pues que esto genera disminución de la eficacia del método. Por ejemplo, si una paciente olvida tomar los anticonceptivos, pues obviamente ya combinarlos o asociarlos con el uso de preservativos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores asociados de la falla anticonceptiva? Entonces, primero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos casi la mitad de los embarazos no deseados se correlacionaron con la falla de los métodos anticonceptivos, y esta falla puede ser multifactorial. Primero, una adherencia pobre al tratamiento, un uso incorrecto, también fallas de la tecnología, efectos adversos, también inconveniencias para poder conseguir exactamente el mismo método y la misma dosificación que venían utilizando. Además, también tenemos características propias del usuario que se ven correlacionadas con factores asociados a esta falla anticonceptiva, como es la edad, la frecuencia de las relaciones sexuales, el uso de sustancias psicoactivas, relaciones con violencia intrafamiliar o inclusive factores socioeconómicos y el grupo étnico. Entre los efectos, digamos que entre las causalidades de la falla o del incumplimiento anticonceptivo, se conoce que la principal causa de que haya un abandono van a ser asociados a los efectos secundarios. Dicen que aproximadamente es un 60%, ya que las mujeres generalmente aquejan pues alteraciones del ciclo menstrual entre un 5 y un 10%, aumento de peso y cefalea entre un 12 y un 4%, hasta un 20 o un 25%, sensaciones de náuseas y el temor al cáncer entre un 25%. Ahora, ¿por qué nos hablan de la edad como un factor de riesgo? Pues obviamente a mayor juventud, mayor va a ser la tasa de fertilidad natural, y obviamente las mujeres que son más jóvenes reportan menos adherencia a todo lo que son métodos anticonceptivos. También el abuso de sustancias o inclusive el consumo de algunos medicamentos que tienen el mismo metabolismo de los métodos anticonceptivos, el cual disminuyen su eficacia. La violencia en las relaciones intrafamiliares o interpersonales, ya que la violencia puede conllevar a un sexo coercivo y puede interferir en la capacidad de la mujer para utilizar los métodos de anticoncepción. La pobreza, obviamente, pues asociado a la dificultad en el acceso a los métodos anticonceptivos, y la etnia, pues no hay una evidencia clara, pero se supone que la raza negra tiene un aumento de riesgo del abandono del anticonceptivo. ¿Qué definimos como embarazo no deseado? Entonces, son todos aquellos embarazos que ocurren sin un acuerdo individual de la mujer y que es producto de la falta de control sobre el momento y el número de embarazos, y en el que se incluye un complejo de dimensiones tanto afectivas como cognitivas, culturales y contextuales, que pueden sintetizarse como el embarazo que sucede pero que no se deseaba, o que se quería que fuera propuesto, o que no era deseado del todo. A nivel mundial tenemos una incidencia de embarazos no deseados alrededor de 200 millones de embarazos por año. Aproximadamente el 40% de los embarazos son no planeados. De todos estos, el 50% culminan en abortos inducidos, el 13% en abortos espontáneos y el 38% son llevados al término. La proporción de embarazos no deseados se encontró que era específicamente más alto entre las mujeres jóvenes, es decir, entre 15 y 19 años en comparación con mujeres mayores, y las principales, digamos que factores para que se convierta en un embarazo no deseado es la paridad satisfecha, no embarazo en el momento, no tener recursos financieros, estar escolarizado aún o estar soltero, o el resultante del uso incorrecto de la falla o una falla anticonceptiva. Entre los factores de riesgo, entonces encontramos el inicio temprano de las relaciones sexuales.
algunos tabúes culturales como son, por ejemplo, o tabúes acerca de la sexualidad, básicamente conllevado, asociado a una mala información de los jóvenes con respecto a la sexualidad, el matrimonio infantil, que esto es muy común en países de bajos ingresos, principalmente en regiones de Asia y África. También la falta de acceso a un método adecuado y apropiado de métodos anticonceptivos, la violencia o la coacción sexual, una educación sexual insuficiente, en salud sexual y reproductiva. También matrimonios precoces, una baja escolaridad en la adolescencia, la maternidad como proyecto de vida. Con respecto al embarazo adolescente, entonces la OMS reporta en el año 2015 que aproximadamente quedan en embarazo personas adolescentes entre los 15 y los 19 años, aproximadamente 6 millones, y 2 millones son menores de 15 años a nivel mundial. El África subsahariana es, digamos que el lugar donde se reportan las tasas más altas de embarazos adolescentes, 115 por 1000 mujeres, y es seguida por América Latina y el Caribe con 64 por cada 1000 mujeres. Y la tasa más baja de embarazos adolescentes se dan obviamente en países que tienen niveles socioeconómicos altos, en donde aproximadamente se da 7 nacimientos por cada 1000 mujeres. Según las estadísticas vitales del DANE, 16 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres diariamente en el año del 2017, y los porcentajes en donde más se encontraron estos a nivel del país, o los lugares donde más se presentó esta condición a nivel del país fueron en Vaupés, Guainía, Caquetá, Arauca y Chocó. Obviamente el embarazo adolescente tiene diferentes impactos, y uno de estos son a nivel social y económico, en donde esto se ve correlacionado con una elevada deserción escolar, también obviamente vulnerabilidad a ser parte de redes de explotación sexual, comercial o redes de delincuencia, y obviamente esto genera a largo plazo la posibilidad de poder encontrar un empleo. También reduce los ingresos económicos del núcleo familiar, generando un mayor nivel de pobreza. Grandes gastos sociales, por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos se calcula que el embarazo en adolescentes cuesta aproximadamente 1.9 millones de dólares por cada año. Las consecuencias a nivel emocional, entonces obviamente esto reduce la posibilidad de tener una relación estable, esto digamos que predispone para el consumo de drogas, predispone para trastornos emocionales como la depresión, y obviamente esto también se ve asociado con intentos de suicidio. Y entre las consecuencias biológicas, entonces obviamente los pacientes con embarazos adolescentes generan un aumento en el riesgo de preeclampsia, anemia, parto pretérmino, bajo peso al nacer, mortalidad materna y perinatal con respecto a las mujeres adultas. Ahora, con respecto a la mortalidad, en el año del 2015 o entre el 2015 y el 2018, en niñas en edades entre los 10 y 14 años fue aproximadamente de un 11%, y que en el año del 2016 se presentaron inclusive muchos más casos, es decir, puede que últimamente haya ido disminuyendo esto. Entonces, como conclusión tenemos que la primera finalidad del uso anticonceptivo era poder conseguir el placer sexual eludiendo la fecundación, y eso tuvo que ver mucho más con la liberación femenina. La eficacia anticonceptiva dependerá del cumplimiento del mismo. La principal consecuencia del uso inadecuado de los anticonceptivos se asocia a la presencia de embarazos no deseados. El embarazo en adolescentes acarrea consecuencias tanto sociales, económicas, emocionales y biológicas, que las gestantes adolescentes tienen mayor índice de complicaciones comparadas con gestantes no adolescentes, y que a pesar de evidenciar una disminución en la incidencia en pacientes gestantes adolescentes, realmente falta aún más intervenciones que tengan mayor impacto y que las prevengan. Bueno, muchas gracias.